Qué bendición estar delante de su presencia en cada momento. Dios es bueno. ¿Sabe por qué usted está aquí esta mañana? Porque a Él le plació. Él es lo que está en la porque Él ha dado vida. Porque Él no ha terminado su propósito en usted. Y si lo tiene aquí aún en el día de hoy, es porque Dios tiene algo especial con usted. Es porque algo tiene que hacer el Señor a través de su vida. Eso quiere decir que Dios es algo. Por eso usted tiene que alabar a Dios en cada momento. Cada instante de su vida que usted pueda respirar. Decirle, Señor, gracias por permitirme respirar. Lo invito a acabar su Biblia en el Nuevo Testamento y se ubique en la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Capítulo 3. Por eso es digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado, digno de la gloria, digno de exaltación, digno de loor. Él es digno. Capítulo 3. Epístola a los Hebreos, ya de los últimos libros de la Escritura. Y hay una negrilla allí en el capítulo 3, arribita del verso 7. Que dice, el reposo del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios acá? Y yo esta escritura para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día en el que mi pueblo Israel me tentó en el desierto. No endurezcáis vuestro corazón, como lo tenía el pueblo de Israel en el desierto, cuando llegaron al punto de tentarme a mí, dice el Espíritu de Dios. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. 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 El autor de esta epístola a los Hebreos, ¿a quién estará hablando a través de esta palabra? Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, si oyeres cuándo, es más, yo me atrevo a decir, si oyeres ahora su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios habla.
de diferentes maneras. Pero dicen las Escrituras que en este tiempo le habla a través de quién, a través de su Hijo Jesucristo el Señor. ¿A través de quién nos habla hoy? A través de Jesucristo el Señor. Y le tengo noticias, y ponga la atención a lo que le voy a decir, y no endurezca su corazón con lo que le voy a decir. Por lo que le voy a decir es lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia hoy. Si usted se ubica en el capítulo 3 y usted mira la negrilla que aparece allí arriba del capítulo 3, dice Jesús, ¿qué es superior a quién? Y en los capítulos anteriores y en los capítulos siguientes nos enseña esta epístola que hay que obedecer la voz de quién, de Jesús, porque Él es superior a los ángeles, superior a un hombre que Dios tuvo que desaparecer, y es un misterio dónde quedó su cuerpo, porque era considerado un ídolo en medio del pueblo de Israel, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas. Por eso usted tiene que velar por escuchar la voz de Jesús. Y esto no es ningún mensaje subliminal, porque estamos en un tiempo en el cual andamos buscando no la voz de Jesús, estamos buscando voces, y cualquiera por ahí que diga yo tengo palabra de Dios, a ese le seguimos. Tenga cuidado con eso. ¿Saben que en estos días hubo una situación? Esto es un paréntesis. Me vino ahora. No han podido resolver el enigma. En un lugar invitaron a un profeta. Recién, estoy hablando de algo recién. Y tu profeta estuvo hace un mes, pero ya había estado otro mes atrás, o sea que de mes en mes anda llevando al profeta. ¿Para qué? ¿Para qué se falta llevar al profeta a la iglesia? ¿Para qué se falta llevar al profeta? ¿Para qué se falta? ¿Para qué se falta? Si aquí está lo que el pueblo necesita. Y hubo un incidente que no han podido resolver. El profeta va y le da palabra de mundo a todo el mundo. Y están enseñando a la iglesia eso. Y le doy gracias a Dios cuando estas cosas pasan. Porque a veces Dios, esto es lo que no han podido entender. Y a veces Dios actúa de este tipo de forma. Y estoy seguro que a partir de aquí entiende lo que la palabra dice. Y en medio de dirijarla con el único que el otro, así está el Señor aquí, ya te dice esto, ya te dice aquello, y todo el mundo haciendo fila como cuando van a tomar la hostia en la misa católica. Se van a reducir una situación, viene un nombre personal de alguien, etcétera, y dicha persona
estaba hospitalizada. Le hablaron de ese nombre, de esa persona que estaba hospitalizada. El profeta dijo, Dios dice, no se preocupen, que Él les ha dado la victoria. Cuando esta familia recibe esta palabra, ellos descansan en la palabra del profeta. Pasados los 15 días, esta persona fallece. Tremendo dolor. Que ni los mismos pastores pudieron resolver. La familia dice que la iglesia le tiene que dar una respuesta. Tiene que resolver ese enigma. Porque si Dios habló y Dios dijo, Dios tenía que hacer. ¿Cómo que Dios dijo y ahora resulta que pasó todo lo contrario? Y hay un revoltillo. Ahora no quieren saber más nada del profeta. Por eso hay que escuchar atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios. Aquí está dice la Escritura, la palabra profética más segura, que no genera confusión en nuestra vida. Por eso tenga mucho cuidado y escuche lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia en el día de hoy. Amén. Por eso el hombre debe creer y obedecer a Jesucristo. Y el Señor habla esta palabra de esta manera porque es necesario. Es necesario creer y obedecer, porque la desobediencia trae consigo consecuencias. Y el Señor quiere que tú seas obediente. Pero ¿qué es eso de corazón endurecido de lo que habla aquí el autor de la Epístola a los Hebreos? No endurezcáis vuestros corazones, no lo hagas, porque si desobedeces, eso va a traer sus consecuencias. No endurezcáis vuestros corazones. Bien, el autor de la Epístola empieza a enseñarnos a nosotros en el día de hoy ¿qué es eso de corazón endurecido? Israel era el pueblo de Dios. Sin embargo, era un pueblo, mejor dicho, es un pueblo con un corazón endurecido en cuanto a Dios. La iglesia también es pueblo de Dios. Y el Señor quiere que tú sepas hoy cómo está tu corazón ante Dios. Dice el autor de la Epístola, hombre, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. 3 palabras fuertes en un solo versículo. Corazón endurecido, provocación y tentación. Provocación en el día de la tentación. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel en el desierto? Que desagradó a Dios y que Él lo consideró como un pueblo con un corazón endurecido. Lo primero que hicieron fue que provocaron a Dios. Lo provocaron. ¿Ven? ¿Por qué lo provocaron? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Dios para ellos? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué pasó. Pero ellos se rebelaron contra Dios
¿Por qué tenían su corazón endurecido? Porque no creían que Dios los iba a sustentar en el desierto. Tremendo. No creían que lo que Dios había dicho, Dios lo iba a hacer. Israel, un pueblo que estaba esclavo en Egipto, de generación en generación, esclavos, un pueblo que por 400 años no sabía lo que era la libertad. Un pueblo que vio como con mano poderosa Dios nos sacó de Egipto. Un pueblo que vio sus maravillas en el desierto. Un pueblo que veía cómo día a día Dios suplía sus necesidades. Y en medio del suplir de Dios, ellos no creían que Dios los podía sustentar en el desierto. ¿Cómo entiende usted eso? En medio de su respirar, en medio de la vida que tenían, en medio de la libertad en la que estaban, ellos no creían en eso. Es difícil de entender, pero puede ser la experiencia de cualquiera. Y esa es la experiencia del pueblo de Israel. Y van caminando supuestamente para una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel, pero supuestamente iban para allá, pero ellos no creían que tal tierra iba a ser posesión de ellos. Entonces, ¿para dónde iban? Ni ellos mismos sabían, pero ellos iban. Puede ser el caso de algunos. Puede ser. ¿Y por qué ellos iban para allá? Porque ¿para dónde va la gente? Si Vicente va adelante, ¿quién iba delante de ellos? Moisés. ¿Realmente quién iba delante de ellos? ¿Quién guiaba al pueblo? La nube se movía y el que no se moviera se quedaba en el desierto. Y ellos sabían que si estaban bajo de la nube, estaban seguros. Y que el que se quedara fuera de la nube, perecía en el desierto. Y ellos sabían que la nube era Dios. Pero no creían que era Dios. ¿Cómo me explica usted eso? ¿Por qué? Porque tenía su corazón endurecido. O sea que este era un pueblo $400 años de esclavitud. Ahora están en la libertad, pero ellos no creían que era un pueblo libre. No creían. ¿Cómo me explica usted eso? Esto parece como un rompecabezas, pero puede ser el caso de cualquiera. Es más, puede ser el caso, yo sé que es el caso de algunos allá afuera, pero puede ser el caso de algunos aquí presentes. Y confesaron a Jesucristo como Señor. Sin embargo, ni se sabe como dijo el Señor. Yo lo único que sé es que confesé a Jesús como Señor. De ahí en adelante, mi vida es un disparate, que ni yo mismo sé para dónde voy. Ese era el pueblo de Israel. Se rebelaron contra Dios, no creyendo que Él les podía cuidar en el desierto. Y
perdieron completamente la confianza en el Señor. Completamente perdieron la confianza. Y comenzaron a ¿qué? A criticar. ¿Por qué perdieron la confianza? ¿Por qué el pueblo de Israel perdió la confianza en el desierto? Les voy a decir por qué. Van con sus cántaros llenos de agua, consumen agua, van avanzando en el desierto, el agua va bajando, se dan cuenta que sus cántaros van por la mitad. Tienen agua, pero sin embargo, teniendo, vamos de Moisés, le dice Moisés, nuestros cántaros van por la mitad. Ajá. Y ese Dios que dijo que nos iba a sustentar, no vemos agua por ningún lado, y vienen los cántaros con agua. Y siguen avanzando, y los cántaros siguen bajando. Moisés, ¿qué pasa? Todavía tenemos, pero vemos cómo va bajando la cuestión. Ese Dios nos dejó embarcados, nos dejó metidos, y tú te prestaste para eso. Tú eres cómplice con él. Ustedes dos, uno solo son. Esto es lo malo entre ustedes dos. Nos fregamos aquí en el desierto. Y se la pasaban así. Cada vez que consumían un vasito de agua, estaban pensando, miércoles, ya nos queda un poquito menos. O sea, que nos queda menos tiempo de vida. Para ellos su vida era la cantidad de agua que tenían. Y que cuando esa cantidad de agua se acabara, allí iban a quedar en el desierto. Evitaban consumir agua para alargar su vida. ¿Por qué? Porque no creían que Dios les iba a suplir como les había dicho. Perdieron su confianza en Él. Un pueblo libre que nunca experimentó la libertad. Porque si tú no te puedes tomar un vaso de agua tranquilo, gozoso, creyendo que ese vaso de agua Dios te lo va a multiplicar, tú eres un esclavo, tú estás atado, tú no conoces la libertad de Cristo. Es más, no has conocido a Cristo. Aquel que dijo, yo soy el agua viva. Yo soy fuente inagotable. Vengan a mí todos los sedientos y beber gratuitamente. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Yo supiera, yo te voy a suplir. Pero cada vez que se tomaban un vasito con agua, y si la familia era grande, empezaban a murmurar, a quejarse, a murmurar. Estamos consumiendo agua, pero no vemos agua en el desierto. No vemos agua en el desierto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para recuperar el agua que nos hemos tomado en el día de hoy? Un Dios que dice en las Escrituras, en el desierto, Él abrirá manantiales con tal de cumplir su palabra de que Él es proveedor. Un Dios que ha dicho que en el desierto Él nos pastoreará. ¿Sabe qué es pastorear? Es dar pastos. ¿De dónde lo va a hacer? Ese problema no es de nosotros, ese problema es de Él. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que tenemos que creer. Y ese era el problema de Israel. Y murmuraron y perdieron la confianza en el Señor y empezaron a criticar. Esa situación, el Señor la llamó que tenía su corazón como endurecido. Ese era Israel, pero Dios le está hablando a su pueblo también. ¿Qué fue lo otro que hicieron ellos en el desierto?
¿Cuál fue el otro pecado que cometió el pueblo de Israel? Dice que provocaron a Dios. Lo provocaron. Perdón, dice acá en el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Sabes qué es el pueblo de Israel con Dios? Lo tentaron de tal manera que lo probaron. ¿Cómo lo probaron? Que Dios tenía que mostrarle a Israel que Él era Dios. Él tenía que llenar las expectativas del pueblo de Israel. Que Él tenía que ganarse la aceptación del pueblo. No que ellos tenían que ganarse la aceptación de Dios, sino que Dios tenía que pisarle el blandito a ellos para que se pudieran ganar la aceptación de ellos. ¿Y cómo tenía que caminar Dios con ellos? Bien blandito, como un corderito. Todo lo que el pueblo necesitara, allí Dios tenía que estar encima de ellos. Eso hizo el pueblo. Todos los días se despertaban con la expectativa de ver si Dios cumplía. Ellos no se despertaban con la expectativa de suplir la necesidad de Dios. ¿Cuál era la necesidad de Dios? Hombre, Él nos creó ¿para qué? Para que le conociéramos, para que tuviéramos una relación con Él, le alabáramos, le glorificáramos y le exaltáramos por lo que Él es. Y este pueblo todos los días se levantaba pensando que Dios estaba en la obligación de cumplirles. Si no, ¿por qué actuaban de esa manera? Porque tenían su corazón endurecido. Y cuando veían que el agua bajaba y Dios no aparecía, decían: no aprobaste, desaprobaste el examen. Así que si piensas que vas a recibir alabanza de nosotros, te fregaste. ¿Cómo se llama eso? Yo no me acerco a ti, yo no te alabo, yo no te glorifico, yo no te salto, porque tú a mí no me cumples. Por eso te tengo vetado. Eso te lo tienes que ganar. Cuando yo vea que tú me correspondes, entonces sí, espera de mí mi alabanza. El pueblo sale de Egipto, situación complicada, el mar de un lado, el ejército de Israel del otro lado. ¿Qué hace Dios? Les abre el mar, ellos cruzan, el mar se cierra y perece todo el ejército de los egipcios. Cuando ellos vieron que Dios actuó de manera maravillosa en ese preciso instante, conforme a la necesidad que ellos tenían, ¿qué hizo el pueblo? Después de eso, ¿qué hicieron? Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 la, la. Ya me dijeron, esta te la ganaste. Así es que necesitamos a un Dios. O sea que cada vez que necesitas una alabanza de nosotros, te la tienes que ganar.
se llama eso? Cuando Él es digno de recibir la gloria y la alabanza en medio de cualquier circunstancia. Y el autor de la Epístola dice: eso hicieron ellos. Provocaron al Señor, lo probaron. Me probaron, dice el Señor. Dije, ¿qué pueblo es ese? Probarme a mí. Tremendo. Pero bueno, estamos hablando de Israel. Lo probaron. Dios mío, bendito. Y, lógicamente, como Dios no actúa así, entonces el pueblo, en vez de creer, cada día era descreyendo. Esa es la situación del pueblo. Desconfiando. Porque ellos pretendían no pasar por ningún tipo de prueba. Se tomaron un vaso de agua, Dios tenía que darle dos. Se gastaron un baldecito para bañarse, Dios tenía que darle tres. Pero pruebas de ver cómo el agua bajaba y no había agua por ningún lado sino la que tenían. Moisés, tenemos medio cántaro de agua. ¿Qué pasa? ¿Tienen agua? Sí, pero está bajando. O sea que nos quedan menos días de vida. ¿Qué crees que eso es vida? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama esclavitud. Eso se llama esclavitud. Digan, ¿qué hacía Dios en medio de ellos? Si era un pueblo que había sido libertado y el pueblo seguía esclavo. No había un ejército egipcio que los persiguiera, estaban libres, ahora eran una nación, iban para una tierra donde se iban a establecer. Dios les suplía todo lo que les faltaba conforme a la riqueza de su gloria. Y sin embargo ellos no creían en Dios. Cada mañana se despertaban, abrían sus ojos, salían y miraban hacia el alto. ¿Y qué veían? La presencia de Dios encima de ellos, la nube ahí. Sin embargo, ellos lo miraban así como: te llevamos, mira, vamos a ver cómo te vas adoptando. Y Dios tenía que estar ahí, encima de ellos ahí. Me tentaron, me provocaron, me probaron a mí. Y ahí estaban, mirando a un Dios que tenía que ganarse la aceptación. Vale, ¿usted por qué cree en Dios cada día más? Porque es que cada día yo veo cómo sufre. Vale, ¿qué le pasó ahora? ¿Por qué lo hemos hacia para? Porque es que últimamente Dios como que ha bajado el chorro conmigo. O sea que dependiendo del chorro, así depende mi relación con Él. Estoy bien con Él si Él está firme conmigo. Pero cuando Él me pone la cosa como difícil, yo se la pongo difícil también a Él. ¿Cómo se llama esa actitud? ¿Cómo la llamó el Señor? Corazón endurecido. Entonces ellos pretendían que Dios los llevara a ellos de milagro en milagro. Y si Dios los llevaba a ellos de milagro en milagro,
de cántico en cántico. Lo probaron. ¿Usted se imagina el pueblo acercándose a donde Moisés y diciéndole: ¡Moisés! Yo me imagino que se lo llevaban el trote. Moisés, estás enculebrado con nosotros. Párate firme. Ese Dios del que nos hablaste no nos está dando la talla. Así que mira cómo habla con él. Le dice que se ponga los pantalones porque no nos está dando la talla. ¿Cómo les quedó el nombre? Eso era lo que hacía. ¿Qué haría en el corazón de Dios cuando veía la actitud de ese pueblo? De ver a un pueblo que piensa, que ellos dicen: Dios no nos está dando la talla. Llega acá, allá al pie del monte Oreb, en el desierto de Sinaí, sube Moisés a hablar con Dios, a recibir la voz, la palabra de Dios para el pueblo, a dejar que viene Dios para el pueblo. Y como Moisés se duró 40 años allá, de una vez el pueblo dijo: esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de darle la patada a ese Dios. Y aquí como Moisés, ese sinvergüenza que nos empaucó, él es el que nos tiene montado en esta película aquí. Así que ahora sí. Y cantaban y saltaban y danzaban porque eran libres de ese Dios, se habían librado de ese Dios. Y se hicieron ellos mismos su propio Dios. Estaban felices. Nos deshicimos de ese Dios. Por fin. Dios mío, lo tentaron, lo probaron para ver si él era bueno. Si eso es bueno. A ver si podía satisfacer sus necesidades. Pero como Dios no hacía como ellos querían, sino que Dios, dice las Escrituras, al pueblo te provee para ver lo que había en tu corazón. Porque en medio de las pruebas es que nosotros mostramos si somos fieles o no a Él. Pero ellos no querían la prueba. Y la prueba es la que nos hace acercarnos a Él. La prueba es la que nos sostiene delante de su presencia. Pero ellos no querían eso. Si Él era Dios, ellos no tenían por qué pasar por pruebas. Ese era el pensamiento de un pueblo que tenía el corazón endurecido. ¿Y saben cuántas personas cuando viene la prueba de inmediato miran a Dios así a lo alto con decepción? Y lo primero que dicen es: otra vez. ¿Hasta cuándo? Miren, las pruebas, eso van a ser hasta que la muerte nos separe. Pero siempre van a estar allí al lado de nosotros. Porque ellas son las que nos van a mantener cerca de Él. Pero cuando hay un corazón endurecido, de inmediato, cuando viene la prueba, enseguida miran a Dios, así como diciendo: y entonces, ¿qué Dios tengo yo? Israel, no endurezcáis
vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Lo probaron. Mira, poner a prueba al Señor. Sí, bueno, aquí tienes un examen. Antes del examen, ahí tienes. Si apruebas, te recibimos. Si no, permítelo en adelante. Nosotros resolvemos mejor que lo que hacen. Eso se llama un corazón endurecido. Probar al Señor. Si Dios era fiel, entonces eso lo hacía digno de que ellos lo obedecieran. ¿Y qué era fidelidad para ellos? Que ellos se tomaran un vaso con agua y Dios se lo repusiera de inmediato. Pero ellos no podían ver que les faltase un vaso con agua y que pasara un día y que Dios no se lo repusiera. Yo también miraba en el lado y decía, que Dios tan infiel. Lo probaron. Y resulta que el que tenía que ser probado en todo, ¿quién era? El pueblo. En todo. Para poder mostrarte a Él nuestra fidelidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años en el desierto. Hermano, esta es la actitud de un pueblo incrédulo, con un corazón endurecido y en una desobediencia total. A causa de lo cual me disputé contra esa generación y me dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La conclusión, ¿por qué andaban en ese estado? Porque no habían conocido sus caminos. Siempre andan vagando en su corazón, divagando. Decidieron no creer en Dios, a pesar de. Por eso, mi hermano, no divaguen. A pesar de las circunstancias, usted alabe y glorifique el nombre del Señor. Yo digo que levantarse hoy, abrir sus ojos, ver la gloria del Señor a través de los cielos, de la naturaleza. Que Él le permitiera hoy estar en este lugar, escuchar su palabra, alabarle, glorificarle, sentir el trato de Dios sobre su vida. ¿Quién dijo que eso no merece? Sea le alable, glorifique, el santo. Atrévase a decirle, Señor, un día más me ha regalado. Señor, cada día revélame tus planes. Enséñame tu camino, Dios. Enséñame a estar cerca de ti. Revélame cada día más tu verdad, Señor. Señor, no quiero separarme de ti y tampoco tú te separes de mí.
¿qué sería de mi vida sin ti, Señor? ¿Qué sería? Y entonces siguieron, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de ver cómo en medio del desierto su vestido y su calzado no se envejecían, a pesar de ver cómo descendía el maná del cielo, a pesar de ver cómo todos los días traía Dios las codornices para que comieran, a pesar de ver cómo Dios les suplía el agua, a pesar de ver cómo Dios vencía a sus enemigos, a pesar de ver cómo no perecían en medio del calor en el desierto, a pesar de ver cómo no perecían en medio del frío en las noches y en las madrugadas, a pesar de ver cómo la nube los guiaba día a día, a pesar de eso, decidieron no creer. Hermano, ¿cómo a pesar de tener una familia, un esposo, unos hijos, a pesar de tener un trabajo, un empleo, un negocio, una empresa, a pesar de ver cómo llenas tu canasta, a pesar de ver cómo Dios suple, a pesar de que tú ves cómo tus hijos estudian, se capacitan, se preparan, a pesar de cómo tú no puedes creer en Dios? ¿Cómo llamó el Señor a eso? Un corazón endurecido. A pesar de eso, no creen. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo: si no vieres señales y prodigios, entonces no crees. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Únicamente Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, le decían a Jesús, si tú eres el Cristo, hombre, dínoslo abiertamente, por favor. Jesús le respondió: ¿yo qué puedo hacer? Si se lo vengo diciendo día tras día y no cree. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de que yo soy el Cristo. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido. Por mucho que él demostraba que era el Hijo de Dios, no lo iban a aceptar. ¿Y por qué? Por su cuarto pecado. Porque no conocían el camino de Dios. ¿Usted sabe cuál es el camino de Dios? El camino de Dios
es la fe. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios es la fe. Y Él actúa como actúa cualquier padre. ¿Qué quiere un padre? A ver, que su familia ¿qué? Confíe en Él. Que su familia crea que Él es el proveedor. Aún cuando sea poco o mucho lo que Él provea, que su familia siga creyendo. Y Dios actúa de esa manera. Antes que hay para un padre es cuando su familia empieza a murmurar contra él. Lo peor que nosotros podemos hacer es murmurar contra Dios, porque Él es Dios. Así que no murmure contra Él, no se queje, no lo cuestione, no lo haga. No lo haga. No pierda su confianza. No lo haga. No sean incrédulos. No lo haga. Y lo peor, no sean desobedientes. Porque todo eso es actitud de una persona que tiene su corazón endurecido. Y que Dios quiere fe en medio de su pueblo. Porque es que es a través de la fe que nosotros esperamos pacientemente en el Señor. Porque es el que cree, el que ve la gloria del Señor. El que cree es el que camina en la libertad. Pablo le decía a la iglesia de Gálatas: no puede ser que ustedes, siendo un pueblo libre, vivan como esclavos a una iglesia libertada por Cristo. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén sujetos al yugo de esclavitud, por favor. Porque Israel tenía un corazón endurecido, porque tenía un espíritu de esclavitud. No estén sujetos al yugo de esclavitud. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿cómo los hará? Conozcan la verdad y verán que van a tener a Cristo en el corazón y van a ser completamente libres. Porque de nada sirve tener a Cristo y ser esclavo. Ya Cristo te libertó. ¿Para qué tienes que entrar en esclavitud? Entonces, como en el desierto, el pueblo de Israel era un pueblo libertado, pero tenían una mentalidad. Nunca fueron libres. Nunca experimentaron la libertad. Nunca. Por eso, en cualquier situación que yo vivía, una vez se quejaban con Moisés y decían: Moisés, mejor hubiera sido quedarnos allá en Egipto. ¿Por qué se atrevían a hablar de esa manera? Porque su espíritu estaba en esclavitud. Y a ellos les daba lo mismo estar en el desierto que estar allá. Por eso, iglesia de Jesucristo, mientras más suframos necesidad y más pruebas enfrentamos, más nos acercamos a Él. Y Él cada día quiere ver a un pueblo que se acerca a Él. Y se acerca humildemente diciendo: Señor, esta es la situación, pero yo espero en ti confiado. Lo has prometido en tu palabra y lo creo. Hoy no fue, al día siguiente otra vez voy y le digo: Señor, yo te alabo y te glorifico. Porque en medio de la necesidad, tú sigues siendo Dios. Y no hay otro como tú.
nos hizo a su imagen y semejanza, para que nos pudiéramos acercar a Él. Nos dio espíritu para que le adoráramos en espíritu y en verdad, para que le conozcamos a Él cada día más, para que nos identifiquemos con Él cada día más, y puestos a prueba, acercarnos al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sí, que hijo de Dios? La motivación en esta mañana es que miremos cómo está nuestra corazón y decirle a Dios, definitivamente, tú eres digno de recibir de mí la mejor alabanza, la mejor adoración y la mejor exaltación. Pero yo reconozco que he sido terco, que he sido soberbio, Dios. Pero es una actitud de obediencia, Señor, que quiero que tú cambies el concepto que tú tienes de mí. Sé que te he probado, yo sé que te he puesto a prueba. Sé que cuando no he visto lo que yo quiero ver, me he alejado de ti porque he sentido que no eres digno de ser mi Dios. Pero tú sigues siendo el mismo porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El que necesita cambiar, tú soy yo, Señor. El que necesitado soy yo. ¿Sabe cómo llamó Abraham a Dios? Lo llamó el Shaddai. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Abraham con eso? Le dijo, Señor, aquel que necesita mamar de tus pechos soy yo. Si no lo sabía, yo soy el que necesito estar prendido a él de tus pechos. Por eso no quiero separarme de ti, Señor, porque tú eres el Shaddai. Sea cual sea la situación que venga, los pechos de los cuales yo recibo mi provisión están en ti, Señor. Por eso donde tú vayas, allí yo estaré, porque ahí está mi provisión, ahí está mi socorro. Usted fue liberado de la esclavitud, porque Cristo lo hizo libre.